Muy bien, tengan ustedes muy buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Autónoma de Beni José Vallivian. Estamos en el aula virtual de la asignatura Matemáticas Empresariales del primer año de la modalidad virtual. Entonces, para el día de hoy vamos a continuar con lo que es el avance de la asignatura. Estamos en lo que corresponde a la geometría analítica, ¿no es cierto? Y vamos a ver un importante tema que es la parábola, ¿no es cierto? Por sus aplicaciones que tiene. Muy bien. Entonces, para lo cual voy a compartir mi pantalla, por favor. Muy bien. Entonces, muy bien. Muy bien. Entonces tenemos acá lo que es la parábola, ¿no es cierto? ¿Ah? Nos dice que una parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de una recta, eje o directriz a un punto fijo denominado foco, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la gráfica de lo que es la parábola, ¿ya? Acá se puede apreciar un poco mejor, acá, ¿no? Entonces, esta es la gráfica, ¿no es cierto?, de la parábola. Todos estos puntitos de acá marcados pertenecen a la parábola, ¿no es cierto? En este caso tenemos el eje X, ¿no es cierto?, acá, perfectamente marcado, ¿no es cierto? Este punto de acá es un puntito en color azul que se denomina el foco de la parábola, ¿no es cierto? Acá tenemos otro punto especial que es el vértice, ¿no es cierto? Que puede ser, que es el punto de donde la parábola cambia, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, va bajando, bajando, bajando hasta que comienza, hay un cambio, ¿no es cierto? ¿Ya? En caso de que la parábola fuera paralela al eje vertical, ¿no? Sería el punto más alto de la parábola o el punto más bajo también, ¿no es cierto? Y por acá atrás, siempre por acá atrás, ¿no es cierto? Hay una recta. Esta recta recibe el nombre de la directriz, ¿ya? Esta rectita de acá. Estos son los conceptos que tenemos que manejar, ¿no es cierto? ¿Qué es la directriz? Que es la recta que está por atrás de la parábola. El foco, ¿no? Que es un puntito muy especial, que básicamente está como envuelta por la parábola. Fíjense que la parábola la está como envolviendo, ¿no es cierto? Y la definición que nos dice que son el conjunto de puntos, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, este de acá, ¿no es cierto? Entonces, la distancia que existe de este punto hacia la directriz, que es esta línea punteada, debe ser igual a la distancia que existe de este punto de la parábola hacia el foco, ¿no? Y cualquier punto que nosotros tomemos de la parábola, ¿no es cierto? Por ejemplo, este otro de acá, esta distancia hacia la directriz, la línea punteada, debe ser igual a esta distancia entre este punto que pertenece a la parábola y el foco. Por eso es que nos dice el conjunto de puntos que equidistan, ¿no es cierto?, de una recta fija que es la directriz, ¿no? Y un punto que se denomina el foco, ¿no es cierto? Entonces, esos son los conceptos importantes, digamos, en la parábola, ¿no es cierto? Y que nos van a servir para resolver los ejercicios. ¿Se entendió? Sí, Lisa. Entonces tenemos foco, vértice, directriz, ¿no es cierto? ¿Ya? Otro concepto importante es el del lado recto, ¿cierto? ¿Ya? El lado recto es, acá está su definición, ¿no? Es la cuerda, ¿no? Una cuerda es una recta, ¿no? Que choca exactamente en dos puntos, ¿no es cierto?, de la figura geométrica. Por eso la cuerda viene hasta acá, solo de este punto hasta este otro de acá. Entonces, paralela a la directriz, ¿no? Entonces, el lado recto siempre es paralelo a la directriz
y que pasa por el foco. El lado recto siempre va a estar a la altura del foco, ¿ya? Ahí, en donde es el foco, por ahí pasa el lado recto, ¿no es cierto? Y es una recta, ¿ya? Recuerden, es una cuerda, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se entendió lo que es el concepto del lado recto de la parábola? Sí, Licen. ¿Ya? Y en este punto precisamente, ¿no es cierto? Siempre ¿no? A la altura del vértice, esta distancia que hay del lado recto, ¿no es cierto? Hacia el vértice va a ser igual también al de la directriz y el vértice, ¿no? Y básicamente en todo lo que ocupa el lado recto, estas distancias van a ser iguales, ¿ya? Entonces tenemos acá, ¿no? El segmento PF igual al segmento PM, y a través de la demostración de la distancia, ¿no? Se eleva al cuadrado esto, ¿no? Para eliminar la raíz, se desarrolla el cuadrado, x cuadrado más 2ax más a cuadrado, ¿no es cierto? Se simplifican los términos, ¿no es cierto? Y nos queda esta ecuación, ¿no es cierto? Y cuadrado igual a 4x. Si el foco está a la izquierda de la directriz, entonces eh, la ecuación sería de esta forma, ¿no es cierto? Cuando la ecuación es de esta forma de la parábola, cuando el vértice se encuentra en el origen, ¿ya? Cuando el vértice se encuentra en el origen. En cambio, si el foco pertenece al eje Y, su ecuación sería x al cuadrado igual a más o menos 4x, dependiendo de cómo, cómo sea la figura, ¿no es cierto? Acá tenemos lo que es la ecuación general de la parábola, ¿no es cierto? La que es paralela al eje X sería ax cuadrado más dx más e por y más f igual a cero, ¿cierto? En la ecuación que es paralela al eje Y es a por y al cuadrado más dx más e por y más f igual a cero. Entonces, luego la forma general de la parábola es ax cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a cero, dependiendo donde a es igual a cero o c es igual a cero, ¿no es cierto? Dependiendo para el paralelismo que tenga el eje de la parábola, ¿no es cierto? Si es al eje x o al eje de la y, ¿ya? Ahora, si el vértice de la parábola tiene coordenadas HK, es decir, no está en el origen, ¿no es cierto? De eje paralelo al eje de la X y foco a la derecha del vértice a una distancia A. Entonces, se pueden presentar estas cuatro, ¿no? Situaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tenemos estas cuatro ecuaciones, ¿ya? Donde básicamente esto va a depender, por ejemplo, de, de dónde se encuentra el eje de la parábola, ¿cierto? ¿Ya? Para ver esto, más o menos vamos a ubicarnos en... Muy bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos acá el eje de la X, el eje de la Y, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, nosotros podemos tener una parábola, por ejemplo, que pasa por el origen de esta forma, ¿no es cierto? Ahí. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cuál va a ser su ecuación cuando se presente esto de acá? ¿No? Va a ser esta de acá, ¿no es cierto? X cuadrado igual a más 4ax. ¿Ya? Entonces tenemos x al cuadrado igual a 4a por y, ¿no es cierto? ¿Sí?
Muy bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la parábola pasa por el origen, pero es así? Entonces sería x al cuadrado igual a menos 4 a por y, ¿no es cierto? Ahora, el eje de la parábola corresponde exactamente al eje de la y, ¿no es cierto? O sea que es paralela al eje de la y. Ahora, ¿qué sucede si la parábola tiene su eje paralela al eje de las x, como por ejemplo así? ¿No es cierto? Entonces ya la ecuación sería y al cuadrado igual a 4a por x, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta de acá. ¿Ya? Y al cuadrado igual a 4ax. ¿Y qué pasaría si la parábola, por ejemplo, tiene esta forma de acá? Ya su ecuación sería y al cuadrado igual a menos 4 a x. ¿Se entendió? Entonces, mucho hace la forma, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? ¿Se entendió, chicos, chicas? Vamos, Sí, Listen. ya. Sí, Licen. Pero eso ocurre cuando el vértice está en la parábola, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de vértice, un vértice, ¿no es cierto? Por ejemplo, algo así, ¿no es cierto? El vértice sería este. Entonces, la parábola, precisamente el vértice es ese punto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de vértice. Entonces, esto ocurre cuando el vértice está acá, en este punto de acá, el origen, ¿no es cierto? Son parábolas que tienen vértice en el origen. Pero ¿qué pasa si el vértice está fuera del origen? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces ya hablamos de estas ecuaciones, ¿no es cierto? ¿No? Entonces tenemos, por ejemplo, esta de acá. Digamos, ¿qué pasaría si el vértice está ahí? Y la parábola, ¿no? Se va hacia arriba. Y su eje, fíjense, ese es su eje de la parábola, ¿ya? ¿No? Es paralelo al eje de la y. Entonces, ¿cuál va a ser su ecuación de una parábola así? Su ecuación va a ser x menos h al cuadrado igual a 4 a y menos k. Entonces, es esta de acá, esta de acá. X menos h al cuadrado igual a 4a y menos k. ¿Está bien? En cambio, ¿qué pasaría si la parábola, por ejemplo, tiene esta forma, digamos, ¿no? Entonces, pongámoslo por acá, ¿no es cierto? Acá. Ahí. Si tiene esa forma, ¿cómo va a ser? Sería x menos h al cuadrado igual, ahora se coloca un signo menos, menos 4 por a y menos k. ¿Qué son h y k? H y k son las coordenadas del vértice. Nosotros agarrar h, k son las coordenadas en el vértice, x y y. ¿Se entendió? Eso corresponde a estas ecuaciones de acá. ¿Ya? ¿Qué dicen, chicos, chicas? ¿Se entendió? Sí, Licen. Sí, Ya. Licen, entendido. Ahora veamos, pero ¿qué pasa si el eje de la parábola ahora es paralelo al eje de las x? ¿No es cierto? Lo que quiere decir que nuestra parábola, por ejemplo, y así. ¿No es cierto? Entonces el eje, observen, es paralelo, ¿no es cierto?, al eje de las x. Entonces,
su ecuación va a ser la siguiente, ya, y menos k al cuadrado igual a 4 veces a x menos h, ¿no es cierto? ¿Qué sería esta de acá? ¿Cierto? Esa es esta ecuación de acá. Y por último tendríamos esta otra forma, ¿no es cierto? Que la gráfica presente esta forma ahí, ¿no? O sea, es una parábola con su eje paralelo al eje de las X también. Pero ahora está, su ala se abre hacia el menos infinito, ¿no es cierto? En X. Ahora, con su ecuación sería la misma esta de acá, solo que cambia, ¿no? Sería y al cuadrado igual a menos 4 a x menos h, ¿no es cierto? Ahí está. O sea que siempre hay que hacer un análisis de la gráfica, ¿no es cierto? Si les dan algún ejercicio, ustedes tienen que ubicar, ¿no? ¿Dónde están los puntos especiales que hemos visto eso, ¿no? El vértice, el foco, la directriz, ¿no es cierto? Para poder resolver los problemas de la parábola. ¿Se entendió? Listen, Sí, Entendido, Lisa. sí, ¿se entendió? ¿O quería hacer algún comentario? ¿Se entiende, Lisa? Está, Ya, está comprensible, Lisa. muy bien. Entonces, no, acá tenemos formas, ¿no? De la parábola. La excentricidad dice que es igual a 1. El latus rectum es igual a 4a. Bueno, esta ya es otra figura, ¿no es cierto? La elipse. Hasta ahí va la teoría, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver ejercicios, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos ejercicios, para lo cual vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Fíjense, nos dan hallar la ecuación general de la parábola que satisface la característica de vértice y foco, ¿no es cierto? Entonces acá fíjense, nos dan vértice 0, 0 y foco 5, 0, ¿no es cierto? Vértice 0, 0 y foco 5, 0. Entonces tenemos, nos están pidiendo la ecuación de la parábola que tenga un vértice, ¿no? En 0, 0, 0, 0 y un foco en 5, 0, ¿no es cierto? Entonces hacemos nuestra gráfica, ahí, nuestra gráfica X, Y, muy bien. Ubicamos ese puntito, el vértice, ¿no es cierto? El vértice nos dice está en el origen, 0, 0. Ah, muy bien. Entonces acá marco mi vértice, ¿no es cierto? Ahí está, y le pongo nombre, un vértice. Y mi foco está en X5, ¿no es cierto? Aproximadamente por acá, digamos. Y Y también 0, ¿no es cierto? Y eso se llama el foco. Como esta distancia entre el vértice y el foco, que son 5 unidades en este caso, ¿no es cierto? Esta de acá. Entonces eso se tiene que repetir del vértice al, ¿qué cosa? A la, A la ¿qué se llama? directriz. A la directriz. Es la misma distancia, chicos, ¿no? Del vértice al foco y del vértice a la directriz. Es la misma distancia, son iguales las dos distancias. Entonces yo ya tengo. ¿Y su ecuación cuánto va a ser? X
menos 5. Ahí. ¿Sí o no? ¿Vamos? Sí, listen. Y entonces, aproximadamente, ¿cuál sería su ecuación entonces acá? La parábola va a tener esta forma, fíjense. Ahí y ahí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué fórmula tengo que utilizar yo? Veamos, veamos la fórmula que hemos visto. A ver, ¿cuál sería ahí? ¿Cuál Y de estas? cuadrado, ¿Cuánto? y cuadrado es igual a 4 Ajá, veces a por x. eso. ¿Y qué es A? Ahí fíjense. ¿Qué es A? Acá se observa que es A, fíjense. El valor de A. La distancia desde el vértice hasta la directriz o desde el vértice hasta el foco. También, ¿no? Cualquiera, ¿no es cierto? Es esa distancia, ¿no es cierto? Pero en el vértice, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto, ¿no? O también por acá puede ser, porque como son rectas paralelas, entonces, pero más es a tomar como punto de referencia el vértice, ¿no es cierto? Acá, ¿no? Porque en otro punto de la parábola no se va a cumplir eso, ¿no es cierto? ¿Está claro? Eso es A. ¿Entendió? Sí, Entonces, entendido. ¿cuánto sería el valor de A aquí? A sería igual a 5. 5. 5, ¿cierto? A sería igual a 5. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería nuestra ecuación? Y cuadrado igual a 4 por A por X, ¿no es cierto? Ya tenemos el valor de A. Por lo tanto, mi ecuación, ¿cómo queda? Y cuadrado va a ser igual. 4 por 5 sería 20X, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Qué opinan? No, que estoy bien. Estoy entendiendo. Está ¿Está bien, bien? profe. Ya. Entonces vamos a ver esto en GeoGebra, ¿ya? Vamos a ver en GeoGebra. Entonces tenemos, ¿qué tienen que hacer para hallar la ecuación de la parábola en GeoGebra? Agarran y van a marcar lo, tanto el vértice como el foco, ¿no es cierto? Y la directriz, ¿no es cierto? Entonces, lo hacemos de esta forma, agarramos y seleccionamos, ¿ya? Seleccionamos este puntito de acá, ¿no? Ese punto y punto, ¿no es cierto? Y nos vamos a lo que es acá, marcamos el vértice. Como verán, ya me marcó el punto 0, 0, ¿no es cierto? Luego marco el foco que está en 5X y 0Y acá, ahí, ¿no es cierto? Y mi directriz, ¿no es cierto? Que está en, ¿qué cosa? Eso ya lo voy a escribir, ¿no es cierto? X igual a menos 5, ¿no es cierto? X igual a menos 5. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que voy a escribir es parábola, ¿cierto? Parábola, ¿no? Entonces, fíjense, ya me sale acá y voy a seleccionar esta opción, ¿no? Ya, ahí. Entonces me da un punto. ¿Cuál es este
este punto que yo tengo que marcar es el foco, que sería B, ¿no es cierto? ¿Ya? El foco que es 5, 0. Entonces voy a dar, acá voy a dar B, ¿no es cierto? Luego me voy a lo que es el lado. ¿El lado qué es? El lado es la directriz. Y como acá me ha nombrado el mismo GeoGebra, me ha puesto EC1, ecuación 1, entonces voy a darle EC1, ¿no es cierto? Y le doy Enter. Observen ustedes, voy a alejarme un poco para que se pueda ver mejor. Ahí, ¿no es cierto? Ahí está la parábola, ¿no es cierto? Y acá está su ecuación, fíjense. Y cuadrado menos 20x, solo que a nosotros nos salió y cuadrado igual a 20x, pero ¿qué pasó? 20x lo llevó al otro extremo con negativo, ¿no es cierto? Y ahí le generó la ecuación, ¿no? Ahora vamos a ver, precisamente a la altura de acá, del foco debería estar, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a generar una recta en X igual a 5, ¿no es cierto? Es decir, X es igual a 5, ¿no es cierto? Ahí vamos a marcar dónde están las intersecciones, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? Las dos intersecciones. Y vamos a buscar un segmento, ¿no es cierto? Acá, mete otro puntito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y básicamente lo que vamos a hacer es, esta ecuación la vamos a volar, ¿no? Vamos a borrarla. Ay, me borró mal el segmento, bueno, ya. Así que vamos a colocarlo más de nuevo. Vino, X igual a 5. Nuevo, los puntos y acá y nuestro segmento. Entonces, vamos a buscar la distancia acá entre este punto y este punto acá. Ahí está, ¿no es cierto? La distancia es 20, ¿no es cierto? Que es el lado recto, ¿no es cierto? 4 por 5, 20. ¿Se entendió? Sí, Lisen, entendido. Sí, Licen. Oh, muy bien, ¿no? Entonces, así van a hacer su gráfica, ¿no es cierto? Mm, veamos este de acá. Vértice 1, 3 y foco 4, 3. ¿No? Vértice 1, 3 y foco 4, 3. Tenemos el y el foco 4,3. ¿No es cierto? Verifiquemos. Correcto. Ahí. Muy bien. Entonces, lo primero que deben hacer ustedes, ¿no? Es agarrar, hacer su gráfica para ubicarse, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? Tenemos eje de las X
y eje de las y. Nuestro vértice en este caso está en 1, 3, ¿cierto? Entonces, 1 para X, ¿no es cierto? Y 3 para Y, ¿no? Entonces, 1, 2 y 3, aproximadamente ahí, ¿no es cierto? Hacemos la proyección y donde chocan ambos puntitos, ese va a ser nuestro vértice. El foco está en X4 y Y3, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4. 4 en X y 3 en Y. Entonces, hacemos la proyección y acá donde se intersectan ambas proyecciones, marcamos el punto que es el foco. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces ya yo sé que la forma de esta parábola va a ser así, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué ecuación voy a ocupar? De las que vimos. Y Veamos. menos K al cuadrado. Ya, a ver, veamos. A ver, ¿no? Ahí tenemos. Ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? ¿Esta de acá? ¿O La esta de acá? primera, Lice. La primera. Esta. Con esto positivo, ¿no es cierto? Por la abertura de las alas de la parábola. Muy bien. Y menos K al cuadrado sería igual a 4A X menos H, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a ocupar Y menos A al cuadrado va a ser igual 4 por A X menos H. Entonces, para poder aplicar esto, necesito saber el valor de H. Necesito saber el valor de K y el valor de A, ¿no es cierto? Entonces, para saber el valor de H, recuerden, H y K son las coordenadas del vértice, ¿no es cierto? Entonces nos fijamos, acá están, ¿no es cierto? Este es nuestro vértice. Este de acá. Entonces tendríamos que ese valorcito de ahí sería H. Por lo tanto, su valor, ¿cuánto va a ser? 1. Y este valor de acá, recuerden siempre, K sería K igual a 3. igual a 3. ¿Cierto? Ahí. ¿Vamos? Entonces, ¿y el valor de A? El valor de A, ¿cuánto sería el valor de A? 3 también. Correcto, ¿no es cierto? Sería la diferencia, esta distancia, ¿no? Entre el vértice aquí y el foco. Como acá yo tengo la coordenada de X en el foco y acá tengo la coordenada de X en el vértice, entonces hago la resta, ¿no es cierto? Digo 4 menos 1, entonces es igual a 3. No necesito aplicar la fórmula de la distancia porque es una distancia horizontal y es fácil de calcularlo, ¿no? Si fuera vertical, ahora el problema es cuando es diagonal, ¿no? Entonces ya ahí no es la recta directa, pero en este caso aplico directamente la recta, porque la distancia es horizontal, entonces el valor de A es 3, ¿no es cierto? Entonces ya tengo H1, K3 y A3, ¿no? Entonces digo H, K3 y A3, ¿no es cierto? Entonces, aplicamos, ¿no es cierto? Esos valores, reemplazamos esos valores en nuestra ecuación. Menos el valor de K, ¿no? Entonces K sería 3 elevado al cuadrado va a ser igual a 4 por A que vale 3, ¿no es cierto?
por X menos H que vale 1. Entonces, esa es mi ecuación. La desarrollamos, decimos y al cuadrado, elevado al cuadrado menos el, el doble del primero por el segundo, que sería 6y más el cuadrado del segundo, que sería 9. Igual a, acá tengo 4 por 3, 12, 12 por X, 12X, distribuyo a resta, ¿no? Producto a resta, y más por menos, ¿no? Este más de acá, del 12, por este menos, me genera un menos, y 12 por 1 es 12. ¿No es cierto? Entonces, y cuadrado menos 6y, ¿no? Perdón, sería y cuadrado menos 6y, y cuadrado menos 6y, eh, podemos pasar el 12x como es positivo, va a pasar al otro lado con negativo, menos 12x. Y este menos 12 también lo vamos a llevar al otro lado con signo positivo, y el más 9 con este se van a sumar, ¿no? Y 12 más 9 me da 21, entonces voy a tener más 21. Eso va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos la ecuación, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a ir a cómo podemos construir esto en GeoGebra, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos, ¿ya? Vamos a... ok, ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, agarramos y vemos, ¿no? Los datos del problema, que sería el vértice en 1, 3, foco 4, 3, ¿no es cierto? Entonces marcamos vértice. Bueno, se está apreciando bien. Vamos un momentito a aproximar esto. Y marcamos en 1, 3 acá. Y el otro punto sería 4, 3, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? Este sería nuestro vértice, el punto A, y nuestro foco, el punto B. El, el valor de A es 3, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la ecuación de la directriz? ¿Cuál sería la ecuación de la directriz? Recuerden que la distancia de la directriz al punto A es la misma que del punto A al punto B, que del vértice al foco. Entonces, como acá tengo 3, acá también voy a recorrer 3 espacios, pero hacia atrás, ¿no es cierto? Acá. Entonces, ¿cuál sería el valor de la ecuación? ¿Sí? X menos 2 X igual a menos 2. y 3. X igual X menos 2. menos 2. Ahí está, ¿no es cierto? Y lo siguiente que hago, le doy enter y digo parábola, ¿no? Ah, selecciono esa, mi punto otra vez, acá recuerden es el foco, que sería el punto B, ¿no es cierto? Ahí. Y el lado, que es la directriz, ¿no? Que es X1 en este caso. Y ahí está, ¿no es cierto? Ahí está nuestra. Si comparamos y cuadrado menos 12x, ¿no es cierto? Vamos a ver. Y cuadrado menos 12x menos 6y menos 6y. Acá menos 21, ¿no? Pero si pasamos al otro extremo, va a ir con positivo, más 21. Por lo tanto, ahí está, ¿no? ¿Se entendió?
Sí, listen. ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayuda, no? La tecnología, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver un problemita, ¿no? Fíjense, ¿no? Este de acá lo vamos a ver ya. Entonces nos dice hallar la ecuación de la parábola de eje vertical, dice, de eje vertical. Entonces, ¿qué quiere decir si el eje vertical es paralela al eje o la es paralela al eje? X. No, su eje vertical. Ah, paralela al eje Y. El Al eje eje Y. Y. Correcto, al eje Y. ¿Y qué pasa por los puntos? Punto 1, 4, 5, punto 2, menos 2, 11 y punto 3, menos 4, 21. ¿No? Entonces me dan 3 puntos, ¿no es cierto? Vamos a ver. Punto 1, 4, 5, punto 1, 4, 5, punto 2, menos 2, 11, menos 2, 11 y mi punto 3, que va a ser menos 4, 21. Menos 4, 21, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Cómo van a resolver este tipo de problemas cuando se le da 3 puntos? Van a utilizar, perdón, ¿estamos compartiendo? Me parece que ya, Sí, listen, se comparte. ya, muy bien, pero pensé que había apretado un botón ahí y se me había ido. Ya, entonces, acá, ¿no es cierto? Vamos a utilizar esto de acá, ¿ya? En realidad va a ser x cuadrado más dx más y más f igual a 0, ¿ya? Por favor. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar esa? Porque es de eje también vertical esta parábola, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces decimos, notamos, x al cuadrado más dx más e por y más f igual a 0, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar cada uno de los puntos en esta ecuación de acá. De tal manera que se nos van a generar ¿cuántas ecuaciones? Hola. Si reemplazo 3 puntos, ¿no? Cada punto me va a generar ¿qué cosa? Una ecuación, Son tres ¿cierto? ecuaciones acá. Tres Tres ecuaciones. ecuaciones. ¿Y eso matemáticamente qué sería? Un sistema de 3 por 3, ¿no es cierto? Tres ecuaciones con tres incógnitas. La incógnita sería, ¿cuáles? Hola. Las incógnitas van a ser D, E y F, ¿no es cierto? Veamos. Reemplacemos el primer punto. 4, 5. O sea que donde diga X, 4 y donde diga Y es 5. Entonces decimos 4 al cuadrado más
donde diga x4. 4 por d más donde diga y 5. 5 por e más f igual a 0. ¿Se entendió? Sí, Liz. Sí, Ya. dicen. Vámonos con el punto 2. Este de acá. X menos 2, Y 11. Digo, menos 2 al cuadrado más, ¿no? Menos 2 por D. Ahí lo voy a colocar acá, ¿no? Más por menos, menos, ¿no? Luego más el valor de Y, que sería 11 en el punto, ¿no es cierto? Acá, 11 por E más F igual a 0. Ecuación 2. Ya tengo mi ecuación 1 y ecuación 2. Y me falta la 3, que me va a salir del punto 3 de este de acá. Equivale a menos 4. Menos 4 al cuadrado más menos 4 por D, ¿no? Más el valor de Y, que sería 21 por eso, más F F igual a 0. igual a 0, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a ir viendo esto. 4 al cuadrado, 16, ¿no es cierto? Acá. Y lo voy a pasar ese 16 al otro lado, con signo cambiado. Sería menos 16. Por lo tanto, tendría 4D más 5E más F, ¿no es cierto? 4D más 5E más F igual a menos 16, ¿no es cierto? Vamos con la ecuación 2. Menos 2 al cuadrado, 4 positivo, ¿cierto? Acá. Eso pasaría al otro lado con negativo, menos 4. Y tendría acá menos 2D más 11E más F, ¿no es cierto? Menos 2D más 11E más F igual a menos 4. Y por último, de ecuación 3 tengo menos 4 al cuadrado, que sería 16 positivo, pero al otro lado sería con negativo, menos 16. Por lo tanto, tendría menos 4D más 21E, menos 4D más 21 de más F igual a menos 16, ¿no? Más F igual a menos 16. Ahí está, ¿no es cierto? Un sistema, ¿no? Aquí, fíjense, un sistema de 3 por 3. Un sistema de... ¿Qué quiere decir? 3 ecuaciones, ¿no? Aquí tengo ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Y 3 variables, por eso es que se dice que es 3 por 3. ¿Cuáles son mis variables? Mis variables D, primer variable, mi segunda variable E y mi tercer variable F. Está conformado mi sistema de 3 por 3, ¿no? Normalmente acá se puede utilizar, por ejemplo, el álgebra matricial, ¿no es cierto? Álgebra de matrices para poder resolver, ¿no es cierto? ¿Ya? Pueden generar una matriz, ¿no? Una matriz identidad, a su ladito colocan los coeficientes, hacen... Eso van a aprenderlo más adelante. ¿No es cierto? Nosotros vamos a resolver simplemente un método algebraico, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a resolver esto? Vamos a asociar la ecuación 1 con la ecuación 2 para poder eliminar una variable, ¿ya? Y luego 2 con 3 para también eliminar la misma variable, cosa que nos queden luego dos ecuaciones, pero ya con dos variables,
¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, comencemos, ¿no es cierto? Vamos a copiar la ecuación 1 tal cual. 4D más 5E igual a menos 16, ¿no es cierto? Y voy a utilizar mi ecuación 2, ahora estoy asociando estas dos, ¿no? 1 y 2 ahí. ¿Y qué variable es fácil eliminar ahí? Podría ser, por ejemplo, t, ¿no es cierto? Eliminemos d. Para eliminar d, yo necesito que se transforme en menos 4. Por lo tanto, voy a multiplicar por 2 a la ecuación 2. Entonces, ¿no? Multiplico por 2, digo menos 4 d más, ¿cuánto sería? A ver, los signos, chicos. Creo que nuestros signos están ahí. Esperen, vamos a revisar. Vamos a ver, allá está bien, menos, más, sí, correcto, estamos bien, ¿no? Ya, estos son menos, está correcto. Entonces, ¿más cuánto sería? Estoy multiplicando por 2. Más 22, eh, 22, muy bien, 22, más, 2F. correcto, muy bien. Buena participación. ¿Quién es la que nos colabora siempre? Natalie Ortiz, ¿De dónde es Natalie? de San Ignacio de Mojos. Ah, muy bien, San Ignacio, bien representada la tierra de San Ignacio por Natalie. Felicidades, Natalie. Siempre nos está ayudando, ¿no? Muy bien. Luego tenemos menos 4 por 2, nos da menos 8, ¿cierto? Y muy bien, con esto, a ver si nos da el espacio acá. Vamos a pegar esto. Ahora hay que conseguir que su suma es 0. ¿Acá cuánto tendría? 22 más 5, 27 de E, ¿no es cierto? 27E. Ahí. ¿Estamos? Sí. Más 1 de F más 2F, 3F. 13. 3F igual a menos 16 menos 8 menos 24. Ahí está, ¿no? 24. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, lista. Ya, muy bien. Eh, a continuación vamos a trabajar con 2 y 3. ¿Ya? 2 y 3. ¿Estamos? Dicen los signos del número 3. ¿Están bien? ¿Los podría revisar? A ver, revisemos. Profe. Sí, menos 4D más 21 sería correcto, está positivo, tenemos acá, ¿no? Más 21 más F igual a 0, está bien. Y esto me generaría un 16 y un menos 16 sería, ¿no? Al otro lado, menos 16, está bien. ¿Ya? Ya, lista. Muy bien. Copiemos ahora 2 y 3, ¿ya? Menos 2D. Estoy copiando la ecuación 2 más 11E más 11E más F igual a menos 4 más F igual a menos 4. Luego la ecuación 3 menos 4D más 21E menos 4D más 21E más F igual a menos 16 más F igual a menos 16. Y acá voy a también eliminar D para que me saque otra ecuación que dependa de D y F y luego resolver con la otra. ¿No es cierto? Entonces, voy a multiplicar acá, está fácil acá, ¿no? En esta ecuación, en la 2, voy a multiplicar por menos 2. ¿Por 2. qué hago esto? De tal manera que esto se me convierte en un más 4, ¿no? Esto de acá. Cuando yo sume más 4 con este menos 4 se vuelve a 0.
¿no? Entonces hago la operación. Ujú. Menos 2 por menos 2D, 4D. Más por menos, menos. 11 por 2, 22E. Más por menos, menos. Menos 2F. Sería igual a menos 4 por menos 2, 8 positivo. ¿Estamos? Sí, sí, licenciado. Entonces agarramos y ya acá 0 más 21 menos 22E sería solo una E, ¿no es cierto? Ahí. ¿Estamos? Pero sería negativa, ¿no es cierto? Menos es mayor. ¿Acá cuánto tendría? F, Más 1F menos 2F menos F. F, Sería igual a menos 16 más 8 menos 8. 8. Ahí. Ah, ya eliminé una otra, ¿no es cierto? La misma variable D. Y acá tengo mi otra ecuación, ¿no es cierto? 27E más 3F. 27E más 3F es igual a menos 24. Menos 24. ¿No es cierto? ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a eliminar F, ¿no? Eliminemos a F, ¿no? Multiplicando por 3 esta de acá, ¿no? Multiplicando por 3. Por 3 esta ecuación, ¿no es cierto? Esta de aquí. Entonces voy a Sí, tener, sí, perdón. eh, va a disculpar, ahí en 22, 9 más 21 menos 22 sale negativo 1. ¿Por qué no se le pone el número en E? El 1. Sí, o cómo es, cómo lo hizo El eso. 1 no lo 21 escriben menos los 22. matemáticos. ¿Por qué no se pone el 1? No lo escriben normalmente. No sé la verdad la razón, Ahora pero entiendo. nunca lo escriben el 1, ¿no? Lo correcto Mm, debería haber sido Se para no da por... complicar, escribirlo, ¿no? A veces eso genera confusión, pero no se lo escribe el 1, ¿ya? ya le hice. Yes. Muy bien. Igual, por ejemplo, cuando es la raíz cuadrada de 2, ahí, ¿no? Raíz cuadrada, dicen, y nunca lo escriben el 2 cuando escribir ahí, ¿no es cierto? Pero los matemáticos no lo escriben, ¿no? O la potencia 1 también, no, todos tienen potencia 1, pero no se le escribe, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, listen, gracias. Ya, entonces voy a tener acá menos por más, menos 3 de E, ¿no? Menos por más, menos 3F, y menos por más, menos 8 por 3, 24. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos 27 positivo de E menos 3 de E, tenemos menos 24, ¿no es cierto? O perdón, 24 positivo, el 27 es mayor, el positivo, 24 E. Acá más 3F menos 3F sería 0. Se anulan, se cancelan. Y menos 24 menos 48. ¿No es cierto? ¿Ya? Luego tenemos 24. Bien. Igual a menos 48. Menos 48. Por lo tanto, el valor de E va a ser igual a menos 48 entre 24. Nos va a dar menos 2. Ese sería el valor de E. ¿No es cierto? Para hallar el valor de F, simplemente podemos reemplazar, por ejemplo, en esta ecuación de acá. ¿Veis? Menos F igual a menos 8. Menos E menos F igual a menos 8. Entonces ya tenemos el valor de E, vale menos 2. Entonces decimos menos 2 menos F va a ser igual a menos 8.
Simplemente reemplacé este valor de menos 2. Ah, ¿no es cierto? Me dice menos por menos positivo. Entonces tengo un 2 menos F igual a menos 8. Luego este 2 que está con positivo, voy a llevar al otro lado y va a ir con negativo, ¿no es cierto? Entonces Un menos F negativo. va a ser igual a menos 8 menos 2. Donde esto va a ser menos 10. Multiplico por menos 1 para que F se vuelva y voy a tener que F, va a Positivo. ser, F se vuelve Positivo. 10 positivo. Así que ya tengo el valor de F. ¿Cuál me F falta? El valor está de D, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Para hallar el Sí, listo. valor de D y es fácil. Puedo utilizar cualquiera de las ecuaciones que vimos, ¿no es cierto? Cualquiera de las tres. Utilicemos la 1, 4D más 5E más F igual a menos 16. ¿Ya? 4D, 4D más 5E más F igual a menos 16, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los valores de E y F? E vale menos 2 y F 10, ¿no es cierto? E toma el valor de menos 2 y F 10. F igual a 10. Entonces agarramos y decimos 4D más 5 que multiplica E, pero E vale menos 2. Más F. F vale 10. Va a ser igual a menos 16. Entonces tenemos que 4D va a ser más por menos menos. 5 por 2, 10. Oh, menos 10 más 10. Eso es 0. Que va a ser igual a menos 16. De donde el valor de D va a ser igual menos 16. Y esto que está multiplicando, este 4D va a pasar a dividir. Dividir. ¿Cuánto voy a tener? Menos 4. Que sería el valor de D, ¿no es cierto? D. Ujú. ¿Estamos bien? Sí, El listo. valor de D. Entonces ya tengo los tres valores, ¿no es cierto? E vale menos 2. D menos 4, ¿no es cierto? E igual a menos 4. E menos 2. E igual a menos 2. F10. Y el F10, ¿no es cierto? F igual a 10. Muy bien. Entonces, ustedes también pueden resolver esto buscando en Google, ¿no es cierto? Una calculadora de sistema de ecuaciones de 3×3, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, yo he visto una calculadora matricial, ¿no? La abren. Ahora hay calculadora para todos, chicos y chicas en internet, ¿no es cierto? Ahí encuentran de todo. Simplemente vamos a alimentar con los valores, ¿no es cierto? Vemos nuestro sistema. A ver acá, vamos a buscar. Ahí, sí, ahí está. 4, 5, 4, 5, 1 y menos 16, ¿no es cierto? Entonces, 4, 5 y 1. Vamos acá, menos 16, ¿no es cierto? Terminamos. Vamos a la ecuación 2. 4, 5, 1 y menos 16. Menos 2, 11, 1, menos 4. Menos 2, 11, 1, menos 4. Menos 2, 1, 11. 11, ¿no? 11, 1 menos 4. 11, 1, menos 4. Ahora sería 11, 1 1 y menos y 4. menos 4.
Muy bien. Por último, nos vamos a nuestros valores de la última ecuación. Menos 4 más 21 más 1 menos 16. Entonces, menos 4 más 21 menos 4 más 21. Bueno, no es necesario poner el signo, ¿no? Más 21, 1 y Menos 16. menos 16. Ahí está. Y le vamos a dar resolver, ¿no es cierto? Vean ustedes la regla de Kramer, todo esto de aquí que está utilizando la montante, la Gauss-Jordan, son operaciones de matrices, ¿no es cierto? Que ustedes van a ver, ¿no es cierto? Bueno, creo que no, ya no llevan álgebra matricial, pero sí como una unidad introductoria en lo que es la investigación de operaciones, ¿no es cierto? Entonces le vamos a resolver, ¿no? Ahí está. Ha utilizado las matrices y me da acá mi resultado, ¿no es cierto? Ahí está. Las soluciones generales, ahí está. Menos 4 menos 2 y 10. ¿No es cierto? Menos 4 menos 2 y 10. Que es el mismo resultado que nos da menos 4 menos 2 y 10. ¿Pueden apreciar? Ahí está. ¿Se ve, chicos? ¿Chicas? ¿Se ve, Lisa? Sí, Lisa. Menos 4 menos 2, 10. Eso, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que agarro yo y digo, utilizo lo que de mi ecuación? Digo, más d x más e más y más f igual a 0. Entonces, digo x al cuadrado Empezamos. más d. Entonces sería menos, ¿no? Porque acá está d negativo, menos 4 por x, más, pero acá también es negativo. Nosotros vamos a ver. ¿Sí? Menos 2 Menos 2. y más f más 10 Más es 10. igual a Igual. 0. 0. Esta es la ecuación que nos pidieron, ¿es cierto? Y en la práctica que se ha lanzado hay dos ejercicios de este tipo. ¿Ya? Entonces, esto le va a servir para hacer su práctica. ¿Está bien? Hice un favor. ¿Sí? ¿Podría poner desde la primera hoja para que le saquemos unas fotos? Ah, ya quiere sacarle fotos, muy bien. Sí, Entonces, por favor. de este ejercicio, ¿no? Sí, sí, de este. Sería de acá, ¿no es cierto? Ahí lo voy a subir esto para que ahí. ¿Ya? Así está. Ahí, Ya. ya. Sí, Avanzo. está bien. Sí, ya. Avanzo. Sí, Ahí, ya está, Licen. ahí, Ya, ahí ya. y ahí. No, falta todavía. Sí, ahí termina, ¿no? Ahí termina. Muy bien. Entonces Gracias. vamos nosotros, vamos a ir a GeoGebra a ver para verificar esto, ¿no es cierto? Entonces vamos, ¿no? GeoGebra, borramos esto. A ver, punto, vamos. Entonces vamos a escribir acá. Tenemos x cuadrado menos 4x. Entonces decimos x. ¿Dónde está mi? Está, no vale, no hay. Buscando mi.
Ya, ahí está. Entonces tenemos x al cuadrado menos 4x menos 4x menos 2y menos 2y. A ver, perdón. Ahí, menos 2y más 10 igual a 0, ¿cierto? Más Sí, 10 igual a 0. Entonces le doy enter. Ahí está, ¿no? Nuestra, nuestra parábola. Ahí está. Esta sería la, pero no a ver, esta es otra cosa, ¿no? Perdón. Y cuadrado menos 4x menos 2y más 10 igual a 0. Me la está escribiendo de otra forma en la ecuación, ¿no? A ver, vamos a escribirla así. Entonces, vamos a escribirla como, vamos a tener que despejar y, ¿no es cierto? Acá. Entonces, veamos. Menos 2y va a ser igual, ¿no? A menos x cuadrado. Este va a pasar con menos y este con positivo. Menos x cuadrado más 4x. Menos x cuadrado más 4x. Cuadramos otra. Menos 10. Menos 10. Multiplicamos por menos 1. Entonces tengo 2y es igual a x al cuadrado menos 4x más 10. ¿No es cierto? Y esta y va a ser, este 2 va a ir a dividir, va a tener un medio de x al cuadrado menos 4 entre 2, 2x más 5, ¿cierto? Entonces, esta de acá la vamos a escribir. A ver, vamos a ver cómo. Ya, entonces tenemos y y igual, un medio de x al cuadrado, un medio de x al cuadrado, menos 2x, menos 2x, y más 10 creo. Ah, no, más 5, más 5. Más 5. Ahí está. Esta es ahora sí, ¿no? Ahí ya cuadramos. Muy bien. A ver, entonces vamos acá. Ahí, la parabolita, más o menos. Ahí, veamos los puntos, ¿no es cierto? Vamos a ver si cumple, ¿no? Esa es la gráfica que hemos encontrado. Entonces tenemos el punto 4 5, ¿no es cierto? Entonces acá marcamos con punto, a ver, vamos a ver, acá. 4 5, perfecto. Pertenece a la parábola, ¿no es cierto? Menos 2 11, punto menos 2 para x, ¿no? Acá vamos a tener que, hijo, ¿no? Ahí, veamos, punto menos 2 11, que sería acá. Correcto, menos 2 11, ¿no es cierto? Y por último, menos 4 21. Este ya es más. Entonces vamos a alejar un poco. Ahí, ya no se ve. Ya. Ahí, menos 4 está acá. Entonces vamos, busquemos a la menos 4 aquí. Ahí más o menos, ¿no? Ahí.
Un poquito yo ahí. Vamos a ver si podemos recorrer este puntito. Ahí está. Menos 4, perdón. Menos 4, 21, ¿no? Bueno, una cosita pequeña, ¿no? Los 3 puntos pertenecen, ¿no es cierto? Y se cumple. Entonces nuestra ecuación está perfecta, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Se entendió, chica o chica? ¿Alguna pregunta que dice? Sí, Lice, ¿lo entendió? Muy bien. Ya. Bueno, vamos a ver un ejercicio más, por favor. Este ya es de aplicación, ¿ya? Entonces veamos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, esta pregunta la tienen en su práctica. Esta también, ¿ya? Hay que pensar un poquito, esta lo va a hacer razonar bastante. Por ejemplo, digamos, esta también creo que la tienen en su práctica, pero le voy a dar las pautas, ¿no? Fíjense acá, digamos. eh, entonces dice, el director de un teatro sabe que si cobra 30 bolivianos por localidad, podría contar con 500 espectadores, ¿no es cierto? Entonces vamos anotando los datos, ¿ya? Entonces nos dice que, o sea, la capacidad sería 500 espectadores, ¿cierto? Espectadores, ¿ya? Dice, sabe que si cobra 30 bolivianos podría contar con 500 espectadores, ¿no es cierto? Entonces el precio es igual a boliviano 30, ¿cierto? Eh, y que cada bajada de un boliviano le supondría 100 personas más. Entonces hacemos el análisis, ¿no es cierto? Entonces nos está diciendo que si este precio baja en bolivianos 1, el número de espectadores va a subir en 100, ¿no es cierto? Más 100 espectadores, ¿no es cierto? Y quiere decir que, por ejemplo, si cobro 29, y el precio sería 29, lo que quiere decir que bajó un boliviano el precio, ¿cuántos espectadores voy a tener? Si el precio es 29, ¿cuántos espectadores tengo? 600. Correcto, ¿no? A estos 500 le sumamos los 100, ¿no es cierto? Entonces mi número de espectadores sería, para ese precio, 600. 600 espectadores, ¿no? Si el precio es 28, 700. 700. 700, correcto. Eso, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, calcula bueno, el ingreso total sería, no sería ganancia, ¿ya? Obtenidas en función al número de bajadas de precio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, no es cierto? Bueno, esto no es Entonces, nosotros sabemos que el ingreso total, ¿cuál sería su ecuación del ingreso total? Precio por cantidad, ¿no es cierto? En este caso, el precio que cobramos por el número de espectadores que entran, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros metemos 500 espectadores y cobramos el precio de 30, ¿no? Entonces aquí 500 personas van a entrar al teatro. Entonces, ¿qué ingreso va a tener la empresa? Livianos, ¿cuánto? 1500. 15.000, ¿no es cierto? Es decir, cada persona va a pagar 30 bolivianos. Si entran 500, 500 por 30, 15.000. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Lice. Ya. Entonces, ¿Mil quinientos o 15.000? esa es la ecuación de ingreso, ¿cierto? Precio por cantidad. Ahora, lo que nosotros tenemos que eh, establecer es el precio y la cantidad, ¿no es cierto? Pero ya en términos del número de bajada. Quiere decir, por ejemplo, X va a ser la bajada de un peso, de un boliviano.
¿ya? Entonces mi precio va a ser, ¿cómo va a ser? Yo le voy a nombrar X a la bajada, ¿no es cierto? X a la bajada de precio. A la disminución de precio le nombro X, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, mi precio va a ser 30 menos o más. Menos porque le va a quitar. Menos. Eso, fíjense por acá. De 30 se estaría a 29, de 29 Claro, menos. Va a ir a de bajada. 28, de 28 a A 27 y 27. así. Así es, correcto. Entonces sería menos, ¿qué cosa? Menos X. Recuerden que X toma valores de 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. O sea, si toma 1 sería 29, si bajo 2 bolivianos sería 28. ¿Entendieron? El precio es variable en función a la disminución que haga yo del precio. ¿Se entiende? Sí, le dicen. Sí, lo hice. Ahora la cantidad sería 500 más o menos. Más porque Más. aumentan los espectadores. Va a ir Eso, aumentando. ¿más cuánto? ¿Más cuánto? Más 100. Más 100, ¿correcto? Más 100, vamos, muy bien, muy bien. Más 100, y ahí queda 600. ¿ah? Por X. Quiere decir que si X toma el valor de 1, mi número de espectadores, mi precio va a ser 29. ¿Y mi número de espectadores cuánto van a ser? ¿Ah? 100 600. por 600. Pero ¿qué pasa si X toma el valor de 2? ¿Cuánto va a ser mi precio? 28. Correcto, porque reemplazan acá, ¿no es cierto? X2 y 30 menos 2 es 28. Y el número de espectadores reemplazan acá, 2. 700. 700. Correcto. 100 por 2, 200. 500 más 200, 700. ¿Está bien? Entonces está cuadrando Claro. todo. Ahora, el ingreso total, ¿no? El ingreso total va a ser igual al precio, que sería 30 menos X, ¿no es cierto? 30 menos X por la cantidad, 500 más 100X. 500 más 100 por Mm, X. Entonces yo voy a hacer la multiplicación ahora. Ingreso total va a ser igual 30 por 500, 15.000. 15.000. 30 por 100X más sería 3.000, ¿no es cierto? 3.000 de X, ¿no? 30 por 100, 3.000, Sí, sí. y acá tengo la X. Luego voy a menos X. Menos X por 500, menos 500 500X. X. Y por último, menos por más, menos, ¿qué cosa? Esta X por esto. Menos 100 X X a la cuánto? al cuadrado. Al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener que mi ingreso total va a De ser eso igual a total. 15.000 más 3.000 menos 500 más 2.500 de X De X. menos 100 X al cuadrado. Ah, fíjense, una parábola, chicos. ¿Eh? Una parábola. Ahora ustedes tienen que llevarla a la forma de ecuación y allá la respuesta, porque esta pregunta es una pregunta de su práctica. ¿Ya?
¿Cómo Ya, van a hacer listo. eso? Simplemente van a hacer esto más o menos. Les voy a dar una indicación, ¿ya? Ingreso total, este 15.000 lo llevan al otro lado, menos 15.000, ahí, y al otro lado van a copiar así, menos 100x cuadrado, menos 100 y al cuadrado, más 2.500 de x, más 2.500 de x, ¿no? ¿Estamos? Y acá tienen que completar cuadrado, ¿no es cierto? Van a completar cuadrado, ¿ya? Y ustedes tienen que llevar esto, ¿no? Una forma donde tengan, por ejemplo, x menos h al cuadrado, ¿no? Eso va a ser igual a 4a, ingreso total, no sé si acá será positivo o negativo, menos k, ¿no es cierto? Entonces, este valor de k, cuando tengan esto, ese va a ser el máximo ingreso. ¿Ya? Eso lo van a, resuélvanlo. ¿Ya? Son unos 2 ejercicios que hay de estos 3. Los demás son todos sencillitos, son bien sencillos, ¿no? Entonces, No sea malo, dicen, resuélvalo. mm, ya trabajen un poco chicos y chicos ustedes, ya. Les he dado ya Facilito. acá les he dado cómo tienen que hacer más o menos. Vamos, Está en la práctica este ejercicio. ¿Ya? Luis. Entonces, hagan de esta forma, ¿ya? Acá completen cuadrado y llévenlo a esta forma, ¿ya? Pero termínenoslo de explicar, dicen, de una vez, y Eh, hay más en la práctica de eso. no, solo hay 2 ejercicios de esto, ¿ya? Solo hay 2. Este y bueno, básicamente creo que es hasta uno, que es el único creo que hay de esto, ¿ya? Lisa, Entonces, en una consulta, ¿esto es de la práctica que que se habilitó ahora a las 7 o es de la anterior? sí, sí, esa es la práctica que se habilitó hoy día a las 7 y tienen que presentar hasta el día martes, creo, no me equivoco, ¿no? Ah, sí, O no, gracias, Lisa. lunes creo que es, lunes, el día Sí, es lunes, lunes hasta las 2. 23:59, ¿ya? Sí, Entonces hay gracias, Lisa. unos Dicen 2 una ejercicios que preguntita. le van ¿Y la que es para el domingo? aquí para el domingo es para el domingo, mañana, Una mañana se práctica. cumple, ¿sí? Que ya deberían estar avanzando, chicos, ¿ah? O sea, son 2 prácticas. ¿Usted es nuevo? Sí. No, Son son 4 ya. 4 prácticas son. Tiene que trabajar duro, usted si no ha hecho ninguna. ¿Ya? Ya, muy bien. Si no hay alguna preguntita, ya, entonces creo que se ha entendido la clase. ¿Qué dicen? Todo Sí, muy Lisa. bien. Ya, muy bien. Entonces, licenciado Yeri, por favor, si está ahí, ya, yo creo que podemos ir ya cerrando la grabación.